de cerca, porque yo trabajo de abogado específicamente en el campo de la prevención. Entonces, bueno, como os he comentado alguna vez, trabajo para un servicio de prevención de los más grandes en España y llevo, bueno, parte de las sanciones, también las reclamaciones e incluso las imputaciones penales de los técnicos y de los sanitarios. Por lo tanto, os voy a poder comentar no solamente desde cómo está regulado, sino también desde una parte más práctica. Bueno, en ese sentido, hoy tenemos la penal y la civil. Y luego para el siguiente día, que ya será el penúltimo día de clase, tenemos la responsabilidad administrativa y de seguridad social. Como os decía, el siguiente día veremos la segunda parte del tema 7 y ya en la última sesión veremos el tema 8 y haremos la clase de repaso para el examen, donde comentaremos cómo serán las preguntas, etcétera, etcétera. Todas las dudas que tengáis de cara al examen. Bien, las responsabilidades en el ámbito de la prevención, como podéis ver, son muy diversas. Por un accidente nos podemos ver con distintos pleitos abiertos en distintas jurisdicciones, distintos grados de responsabilidad. Desde la simple sanción administrativa, que como hemos dicho ya varias veces, la impone Inspección de Trabajo, que es como la policía del ámbito preventivo. Pues si te hace una visita, detecta un incumplimiento, te puede poner una sanción. Luego tenemos la figura del recargo de prestaciones, que ya comentaremos, que es sobre las prestaciones que le corresponden a un trabajador de la Seguridad Social por el tiempo que está de baja o incluso si han quedado secuelas por cómo sean valoradas esas secuelas de cara a una posible incapacidad. Pues sobre lo que le corresponde del sistema público hay un recargo que es a cuenta del empresario. Se le denomina recargo de prestaciones. Ya lo comentaremos el próximo día también. Y hoy veremos el tema civil, que es la reparación económica del daño, y el tema penal, que es la imputación de un delito contra la seguridad de los trabajadores. La materia preventiva, claro, son tan importantes los bienes jurídicos protegidos como la salud, la integridad física, la vida, que claro tiene una protección del mayor rango posible, que es el rango penal. Siempre hemos dicho que el empresario es el dueño de los medios, el que se queda con el beneficio, pero que eso no significa que el empresario ni tenga conocimiento de todas las materias de la empresa, ni esté presente en todas las operaciones que se realizan en la empresa. Por lo tanto, lo que hace es que se asesorará con un servicio de prevención para saber qué es lo que debe hacer y, a través de su estructura jerárquica, delegará la potestad, el poder directivo para implantar las medidas y para vigilar por su uso, por su respeto. Pues bien, aquí vamos a estar viendo todo el rato este doble plano de la responsabilidad de los técnicos de prevención por defectuoso asesoramiento respecto a la responsabilidad de la línea jerárquica de la empresa por no implantar o no vigilar el cumplimiento. Yo siempre digo, cuando voy con un técnico ante el juez de instrucción, siempre digo que en la primera pregunta ya tienen que marcar claramente su perfil, porque la pregunta muchas veces del juez, si no conoce tampoco las figuras exactamente,
La primera pregunta ¿es usted el responsable de la prevención en la empresa? Yo siempre les digo que respondan que no. No, yo no soy el responsable de la prevención. Yo tengo una función de asesoramiento en prevención. Pero claro, la responsabilidad es mucho más amplia. Claro, yo asesoro, entonces yo siempre les digo, tú di que propones pero no dispones. Claro, yo asesoro, pero luego, pues por parte de la empresa la medida se implantará y luego se vigilará porque yo como técnico de prevención, más allá del asesoramiento, no tengo capacidad presupuestaria, organizativa, disciplinaria, que son propias del empresario y de los mandos en quien él haya confiado. Por lo tanto, ya conviene desde el primer momento hacerle entender al juez cuál es nuestra posición. Y bueno, ya hemos comentado las distintas responsabilidades. Como veis aquí, las de color azul siempre van a cargo de la empresa. Si ponen una sanción, pagará la empresa. Si hay un recargo, paga la empresa. Si hay una reclamación civil, la empresa con la póliza que tenga suscrita. El tema laboral ya lo comentamos, las sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento por parte de los trabajadores. Pero si estamos en el ámbito penal, la responsabilidad es personalísima. Cabe la posibilidad de la responsabilidad de la persona jurídica, pero es un concepto más bien patrimonial, ¿no? Pero respecto del delito específico de poner en peligro la vida de los trabajadores, se imputa personalmente. Por lo tanto, aquí la persona investigada, es que yo soy técnico de prevención de la empresa. Bueno, pero el investigado eres tú. Es que yo soy el director de fábrica, ¿vale? Pero el investigado eres tú con nombre y apellidos. Luego ya veremos si la responsabilidad, dónde queda ubicada. Por ejemplo, el técnico ha propuesto cambiar toda la ventilación de una zona, porque hay una concentración muy elevada de productos químicos y hay que cambiar toda la ventilación, mejorar el sistema de circulación del aire. El técnico lo propone, fenomenal. Pero no se ha hecho y un trabajador ha contraído una enfermedad profesional. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, pues habrá que ver. Esto tenía un coste de 150.000 euros. El director de planta solo puede autorizar costes de hasta 100.000, por lo tanto esto pasó al gerente de zona, el gerente de zona no autorizó, bueno, pues veremos a ver sobre la mesa de quién quedó esta medida sin implementar. ¿Cuándo sí debe responder el técnico de prevención? Pues el técnico propuso un tipo de mascarilla, por ejemplo, que no protegía para el agente químico en cuestión. Aquí sí que hay un defectuoso asesoramiento por parte del técnico de prevención y el empresario sí que podrá decir, yo compré las mascarillas que me recomendó el técnico de prevención. Por lo tanto, si no son correctas, yo no soy experto en prevención, es él. El experto es el técnico en prevención. Por lo tanto, ¿ves la diferencia entre el asesorar y implementar? Entonces, empezando por la penal, no sé si en vuestros países de origen será igual. Os voy a hacer una breve descripción del procedimiento penal en España. Antes que nada tenemos que pensar por qué llegamos al ámbito penal. Pues bueno, lo más frecuente es por denuncia de la persona perjudicada, del trabajador perjudicado, ha tenido un accidente y denuncia contra su empresa, o si el pobre hombre o la pobre mujer han fallecido, pues el viudo o la viuda, o sus hijos, o sus padres. También puede ser que haya sido remitido por parte de Inspección de Trabajo.
Y puede ser que haya sido un caso muy aparatoso, hayamos tenido que llamar a emergencias, hayan venido los bomberos, haya venido la policía, pues entonces fácilmente harán un informe policial y lo mandarán al juzgado de instrucción. O también a veces en centros sanitarios, si uno dice que se ha hecho daño en el trabajo, también lo pueden remitir, o actuación de oficio del juzgado o de la fiscalía. Bueno, eso es lo que hace. A veces hay casos que son más aparatosos si no se abre la vía penal, y en cambio hay otros que no son muy graves, pero como vinieron los bomberos, o sea, graves en cuanto a que no hubo daños personales, como vinieron los bomberos, o como simplemente un trabajador ha perdido medio dedo pequeño y pone una denuncia penal. Pues bueno, nos podemos ver en la jurisdicción penal con casos de todo tipo. Entonces, el procedimiento penal se divide en dos grandes bloques. Tenemos la fase de instrucción o fase de investigación y luego tenemos la fase de juicio. Para garantizar la imparcialidad del procedimiento, los jueces que haya en cada fase van a ser distintos. La primera fase es el juzgado de instrucción y la segunda el juzgado de lo penal, y son jueces distintos. El juez de instrucción, ¿cuál es su misión? Averiguar los hechos. Ha ocurrido un accidente, el trabajador ha puesto una denuncia porque pisó una claraboya y se cayó. Y ha puesto una denuncia porque no le facilitaron si tenía un arnés, pero no tenía dónde poderse anclar porque no había una línea de vida, tampoco había pasarelas para poder transitar, ni había señalización ni nada de las claraboyas. Bueno, pues el juez dirá, muy bien, pues que declare el empresario titular del centro de trabajo y a lo mejor este empresario dirá pues bueno, que su servicio de prevención o el nombre del técnico de prevención, y también lo citarán al técnico de prevención. Ocurre un accidente en una máquina, dirán que declare el legal representante. Irá alguien con poderes y dirá, ¿es usted conocedor de los hechos? Sí. ¿Estaba usted presente el día del accidente? No, yo estaba en mis oficinas. ¿Quién es el responsable de la máquina donde sucedió el accidente? Fulanito de tal. Pues citarán a este fulanito como investigado. Si este dice, la máquina estaba estropeada y yo ya había dicho que la repararan, pero el director de fábrica me dijo que no, que siguiéramos trabajando así, pues entonces dirán, ¿cómo se llamaba el director de fábrica? Y también lo citarán como investigado. Si preguntan por quién se encarga de la prevención y dan el nombre del técnico, además pedirán el informe, pedirán la evaluación de riesgos, irán a ver si estaba contemplado el riesgo de esa máquina de atrapamiento y si había propuestas, algunas medidas de protección al respecto. Por lo tanto, podemos tener muchas personas citadas, o bien como testigo o bien como investigado. Si es como testigo, vas sin abogado, porque solamente es para decir lo que tú sepas. Si es como investigado, tienes que ir con abogado, porque puedes salir de allí acusado de cara a la fase de juicio. Entonces, hay una fase intermedia en la cual el juez de instrucción ya da por finalizadas las averiguaciones, entonces o bien archiva el caso, o bien continúa frente a todos los investigados, o bien dicta el sobreseimiento respecto de algunos investigados y la continuación respecto de otros. En este momento se pueden producir recursos y contrarrecursos, y cuando ya están resueltos sabremos quién va para juicio. Los que van para juicio, como os digo, será en otro juzgado distinto. Entonces aquí, de cara al juicio, podemos tener a la acusación particular, la propia persona trabajadora o sus herederos,
y la acusación pública, que es la Fiscalía. Si en el transcurso de todo esto conseguimos llegar a un acuerdo civil con el trabajador, conseguimos convencer a nuestra compañía de seguros de que transaccione con el trabajador, la compañía de seguros le pagará el dinero que hayan acordado a cambio de que retire su acusación. Entonces ya no tendremos al trabajador enfrente, solo tendremos a la Fiscalía. Y esto propicia que se pueda negociar con la Fiscalía una condena pactada. Como luego os comentaré, unas 3/4 partes de las condenas son pactadas. Porque, como veremos, no es infrecuente que te pidan 1 año y medio de prisión, un año de prisión, o incluso te piden antes de entrar a juicio 3 años de prisión, que, como os digo, ahora luego os comento. Entonces, a veces dices, hombre, prefiero, en lugar de entrar en el juzgado con una petición de 3 años, o de 2 años, o de 1 y medio, prefiero pactar una condena de 6 meses que me la cambien por multa, y así pues es un mal menor dentro de todo este procedimiento. Por lo tanto, llegará la celebración del juicio, donde o se hará el juicio o bien se dará lectura al acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Entonces, en el primer caso, si hay el juicio normal, será la sentencia que sea, y en el segundo caso ya será la sentencia condenatoria en los términos pactados con el fiscal. Y luego todavía cabe el recurso de apelación frente a esa sentencia. Os quería comentar que no es mi intención meteros miedo. Claro, tampoco conozco la situación específica en vuestros países. En España es muy difícil que un técnico de prevención vaya a la cárcel, porque las condenas que implican prisión deben ser superiores a 2 años. Entonces, si al final se te da todo mal y el juicio también, a lo mejor saldrás con una condena de 1 año y medio o de 2 años justo, y entonces la condena se suspende y no ingresas en prisión. Si fuera de más de 2 años, en principio sí, pero ya os digo que no me consta ninguna condena de un técnico de prevención superior a 2 años. Y sí había, y la tengo puesta en el temario, solamente conocía una condena de una administradora de una empresa, y la última noticia, que no lo he podido actualizar, es que como fue condenada a 3 años y 3 meses, implicaba ingreso en prisión, había agotado ya todos los recursos posibles, no le quedaba ya más vía que el ingreso en prisión, pero ha sido indultada por el gobierno español, con lo cual pues tampoco irá a la prisión. Pero como ya os digo, es el único caso que conozco y no es una técnico, es una administradora. Entonces, ¿por qué motivo piden años de prisión tan alegremente? Pues porque el problema es que por un solo caso nos aplican 2 delitos. El delito de riesgo, que como veis es por poner en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. Consiste en que los legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para el desempeño del trabajo, y de ahí se derive este peligro. Por lo tanto, en teoría, te podrían imputar por este delito aún sin haberse producido el daño. Es por poner en peligro. Si tenemos un señor trabajando en alturas sin ninguna medida, aunque no se caiga, podrían imputarnos este delito. En la práctica, solo se da cuando se ha producido un daño, cuando el señor se ha caído y se ha hecho daño. Y a partir de ese momento, vamos a tener principalmente 2 delitos.
homicidio imprudente si ha fallecido y lesiones imprudentes si no ha fallecido. Y por lo tanto nos pueden aplicar el delito de riesgo y el de resultado. Eso puede dar lugar a que las penas que se soliciten, pues bueno, puedan rondar ese año y medio, esos 2 años, 3 años, por ahí, por ahí. Bueno, ya habéis visto, hemos repasado ya las notas de este delito de riesgo. Infracción de normas, no facilitar los medios, poner en peligro, dolo, imprudencia, legalmente obligado, y la pena de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses, bueno, etcétera, etcétera. Y a los administradores cuando se atribuye a la persona jurídica. Los de resultado, pues bueno, ya los hemos comentado también. Homicidio imprudente, lesiones, que en función de la entidad de las lesiones, pues estaremos en unos artículos u otros, con unas penas u otras. Veis además, como ya comentaremos, la posibilidad también de inhabilitación profesional asociada a estos delitos. También podríamos encontrarnos con un aborto imprudente, y hablamos en su día de la protección de la maternidad, pues fijaros que podríamos estar incluso en el ámbito penal por aborto imprudente o lesiones al feto, revelación de secretos, acoso laboral o denegación de auxilio y omisión del deber de socorro. El tema del acoso laboral, digamos que es otro tipo distinto y tiene que ver con el bossing, con el acoso vertical descendente, de un superior a un subordinado. Se requiere que se haya producido mediante dolo o imprudencia grave, y aquí, como veis, bueno, el dolo supuestamente implica intencionalidad y la imprudencia grave, pues es no discernir aquello elementalmente previsible en el obrar humano, aún en las personas menos cuidadosas y diligentes. Pero, claro, y luego dice que la imprudencia leve es cuando no concurren las notas de la imprudencia grave. Al fin y al cabo, como veis, todos estos son términos que serán valorados por el juez. Y respecto de la aplicación de los dos tipos, como os decía, si el ámbito del peligro y el ámbito del resultado coinciden, nos aplicarán únicamente la pena más grave, que generalmente será la del delito de resultado, por regla general. O sea, si teníamos en altura a un trabajador y este trabajador se cayó, digamos que si nos condenan por el delito de resultado, por el daño que ha sufrido, por homicidio imprudente o lesiones imprudentes, esto ya incluye la puesta previa en peligro que dio lugar a ese resultado. Pero ¿qué es lo que sucede si cayó un trabajador, pero arriba con él había otros 2 trabajadores? Entonces no se absorben las penas, no se aplica una, sino que se suman ambas penas. Se suman porque, claro, si sancionáramos únicamente al que cayó, no estaríamos sancionando a los otros 2 que estuvieron en peligro, pero no cayeron. Entonces, por eso nos podemos encontrar con penas, bueno, que en principio nos puedan inquietar, ¿no? Luego, como os digo, ya veremos, negociaremos con el fiscal, bueno, ya seguramente quedará en una cifra muy inferior, pero te puedes encontrar que te pidan, yo he visto pedir hasta 4 años, es lo máximo que yo he visto pedir. Y en el caso de los técnicos de prevención, la Fiscalía General del Estado sacó en el año 2011 una circular donde dice que es un supuesto de difícil concreción y que se daría cuando la evaluación de riesgos sea incompleta o no prevea determinados riesgos
por causas imputables directamente al técnico de prevención. Y aquí está un poquito el tema, ¿no? Si no está contemplado un riesgo, habrá que averiguar cuál es el motivo. No hay que presuponer automáticamente que la culpa por no contemplarlo sea del técnico. El técnico contemplará todo lo que conozca. Habrá que ver si es imputable a él dicha omisión o si partimos de una falta de información por parte del empresario. Por lo tanto, este será un elemento clave, como luego comentaremos, ¿no? En el caso de los sanitarios, bueno, realmente vosotros casi todos sois de la parte técnica. Los sanitarios no se les investiga, no se les cita penalmente con tanta frecuencia como a los técnicos, en casos muy excepcionales, por no aplicar protocolos sanitarios. Por ejemplo, un trabajador expuesto a amianto que no le han hecho placas de tórax. Entonces eso sí podría comportar responsabilidad del sanitario, o por no detectar precozmente alguna patología. En la línea jerárquica, sin embargo, ya vemos, como antes hemos avanzado, que la responsabilidad puede estar a cualquier nivel. Desde el jefe del equipo específico de la cuadrilla específica al director general de la empresa, en todos los niveles. Por lo tanto, como hemos dicho antes, habrá que ver sobre la mesa de quién quedó paralizada esa medida. Es muy importante, por eso, tener presente esto, que por el mero hecho de tener personas a cargo, los mandos intermedios tienen esta responsabilidad y se pueden ver imputados penalmente. Si tenemos una máquina donde hay una carcasa sin reparar y el jefe del turno lo sabe, pues responderá por ello. No, es que de la prevención se encargan los técnicos de prevención. No, oiga, los técnicos ya asesoraron en su día, ya dijeron que esa carcasa debía estar colocada y que, lógicamente, si se rompe o se avería, se tiene que sustituir y reponer. Usted no puede decir que cuando el técnico de prevención venga, él ya vigilará, porque el técnico de prevención irá cuando sea. A lo mejor lleva 10 centros de trabajo y pasa por la empresa una vez a la semana. El que está presente en todo momento es el mando directo y por lo tanto el mando directo es los ojos del empresario, cercano a la fuente de peligro. Y por lo tanto la responsabilidad en este caso es inherente a tener personas a cargo. Si un mando intermedio no se quiere hacer cargo de la prevención, pues entonces es que no debe ser mando intermedio. Entonces, que lo degraden y que lo pongan como trabajador. Y alguien que realmente vaya a estar proactivo y vigilante, que lo pongan como mando intermedio. Y para que lo veáis esto con un ejemplo de lo que hemos comentado tantas veces, creo que ya lo comentamos esta sentencia, de que en prevención, si no haces, toleras. Este fue un caso en una bodega, lo cuento rápido por si lo había contado ya otra vez, en una bodega que trabajan con un montacargas, y este montacargas quedó trabado con un palé y un mando intermedio cogió a un operario y le dijo, vente allí conmigo que esto lo solucionamos en un segundo. Con el problema de que en el propio montacargas había una señalización que decía prohibido manipular el montacargas, contactar con la empresa de mantenimiento y el teléfono. Pero este mando intermedio le dijo, venga, que esto no nos cuesta nada. Y finalmente le costó la vida, ¿no? No sé muy bien cómo va, pero le dieron al paro mecánico del montacargas y eso hizo que la cadena quedara sin tensión y cuando retiraron el palé, el montacargas se precipitó al vacío y el mando falleció y el operario quedó bastante grave. Por lógica, el juez debería haber ido contra este mando intermedio que dio la orden, pero como el pobre hombre
ya no estaba para citarlo, pues consta en la sentencia que otro mando intermedio pasó por el despacho del gerente de la bodega y le comentó el caso. Oye, que están estos subidos allí. Y el gerente de la bodega estaría con su plan de ventas o con su campaña de marketing y no hizo nada para impedir que siguieran allí. Y como veis, tal y como dice la sentencia, reconoce que había una instrucción por parte de la empresa, pero no se hizo nada para impedir, no se hizo nada para garantizar el cumplimiento de la instrucción, que claro, al fin y al cabo se trataba de decirles a esos trabajadores que se bajaran inmediatamente de allí. Y fue condenado a 2 años de prisión, no por lo que hizo, sino precisamente por lo que no hizo. No fue a prisión, como os digo, porque es superior a 2 años lo que implica el ingreso, pero pues tuvo una condena simplemente por haber permanecido sentado en su silla. Y como ya comentamos en su día también, a los recursos preventivos normalmente no se les atribuye responsabilidad penal, porque tienen un deber de vigilar en los supuestos que ya vimos de concurrencias que generan situaciones de riesgo o trabajos en altura de mucha dificultad o máquinas que no tuvieran marcado CE. En los supuestos que vimos del artículo 32 bis 1 de la ley y 22 bis 1 del reglamento, lo que hacen es una función complementaria pero no sustitutiva de supervisión. Y por lo tanto no tienen capacidad de decisión y por ese motivo no van por vía penal, generalmente. Como tampoco los delegados de prevención, es una pregunta que teníais en el caso práctico, y miembros del comité, no tienen capacidad para tomar decisiones. Ni los autónomos, que trabajan ellos solos por su cuenta, si no tienen trabajadores a su cargo, tampoco tendrían estas responsabilidades del delito de riesgo. Sí, todos ellos podrían tener del de resultado, pero no así del de riesgo, que, como ya hemos visto, implica que quien está obligado a facilitar los medios no lo haga. Y bueno, el panorama que hay en España es que todavía hay jueces que tienen un cierto desconocimiento de la materia, que cuando se abre una vía penal, el tema civil se dilucida también en el procedimiento penal. O sea, el tema es denuncia penal sobre los supuestos delitos y reclamación de dinero, todo junto. Entonces, esto lo que hace es que muchas veces la persona perjudicada puede optar entre poner una demanda puramente civil en la jurisdicción civil, bueno, si es por accidente, jurisdicción social, pero solamente por el dinero, digamos, reparación del daño, o para presionar más, meterlo por vía penal. Y es lo que suele pasar, que te dicen que no tienen nada en contra del técnico, pero que van por vía penal porque quieren conseguir la póliza del servicio de prevención, por ejemplo. Como ya os he dicho, no es infrecuente que haya varias personas investigadas y la duración media en España de los procedimientos es de 6 años, de los cuales 3/4 partes acaban con algún tipo de condena y más de un 60% de condenas pactadas, de condenas de conformidad. De esta manera, pues bueno, tú ahorras el mal mayor que supondría entrar a juicio, que se te diera fatal y salir condenado con el máximo, y el fiscal se pone una medalla porque ha conseguido una condena, porque bueno, al fin y al cabo la Fiscalía es un órgano público / político, y claro, para poder decir que se persigue mucho la siniestralidad, pues el fiscal necesita muchas medallas de condenas en el ámbito de la prevención. Como os decía, por condenas inferiores a 2 años no hay ingreso en prisión, quedan suspendidas, pero sí puede haber inhabilitación profesional.
y una vez la condena ya se entiende cumplida, ha quedado suspendido durante un periodo, cuando ha acabado el periodo de suspensión, esa condena ya está cumplida, pero puede deja antecedentes penales durante un tiempo. Y bueno, ya para ir finalizando, que bueno, seguiremos el próximo día, porque bueno, realmente considero que la responsabilidad penal es probablemente la de más interés, entonces no hay ningún problema porque tenemos 2 sesiones para este tema 7. Señalaros también la problemática que tenemos a veces con el mantenimiento. Claro, hay que hacerle entender al juez que una cosa es la prevención y otra es la seguridad industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se rompe el gancho de una grúa porque están los materiales ya deteriorados, claro, si es una cosa perceptible, pues el técnico si lo ve, claro que lo va a poner. Ahora, si es una cosa imperceptible, lo que no podemos pretender es que el técnico de prevención conozca el estado de resistencia de todos los materiales y de todos los componentes. Entonces deberemos en ese caso explicarle al juez que la causa del accidente no es de prevención, sino de